Muy buenos días para todos. Quiero darle una especial bienvenida a las personas que nos están acompañando de diferentes países. Vamos a darle inicio al webinar informativo del día de hoy. En él vamos a compartir las recomendaciones generales para el dimensionamiento de sistemas de climatización mediante un cálculo de cargas térmicas ajustado a la realidad. Antes de comenzar, les queremos agradecer a las personas que nos acompañan a esta hora del día por siempre hacer parte de este tipo de espacios que están diseñados especialmente para ustedes. Además, queremos compartirles algunas recomendaciones de participación antes de darle paso al conferencista del día de hoy. Todas las preguntas que nos vayan surgiendo las vamos a poder escribir por medio del chat que tenemos habilitados y con la ingeniera Laura vamos a estar contestando todas esas inquietudes al finalizar su intervención. Para las personas que todavía persisten y experimentan problemas de conexión, les recomendamos salir y volver a ingresar a la plataforma. De lo contrario, también podrán apoyarse visualizando posteriormente la grabación de esta conferencia, la cual va a ser subida al canal de YouTube de Acaire. Y de igual manera, para las personas que sepan que hayan tenido algún cruce con una reunión y no nos acompañen el día de hoy. Me presento, mi nombre es Melisa Sarmiento, soy la coordinadora de formación y proyectos especiales y además nos acompaña en toda la parte logística nuestra compañera María Alejandra Pulgarín, quien también es coordinadora de formación y proyectos especiales para CAIRE. A continuación, quiero darle una especial bienvenida a la conferencista del día de hoy, es la ingeniera Laura Silva. Ella es ingeniera mecánica de la Universidad de Santo Tomás, cuenta con más de 8 años de experiencia en diseño mecánico en sistemas HVAC y actualmente se encuentra cursando una maestría en tecnologías limpias. Adelante, ingeniera, bienvenida. Buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Efectivamente, pues llevo 8 años como diseñadora de sistemas de aire acondicionado y quiero compartirles hoy un poco de la experiencia que he logrado adquirir en estos años para lograrlos, digamos, introducir un poco al tema del dimensionamiento de sistemas de climatización. Y de pronto transmitir algunas ideas sobre la contextualización de los mismos en el país, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Voy a apagar aquí el video. Listo. Bueno, ¿qué son los sistemas de climatización? Los ingenieros de climatización, de aire acondicionado, que están de pronto aquí conectados, diseñadores, sabemos que nos enfrentamos a casos muy simpáticos cuando decimos somos ingenieros de climatización, ¿no? Entonces nos dicen, pero ¿usted qué es lo que hace? Ah, usted es el de los tarros, nos dicen los arquitectos, ¿no? Bueno, o sea que hay arquitectos nos entenderán también. No, nosotros somos los de los mini split. Usted lo que diseña son mini split. No, 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 señor, eso lo que lo hace es LG, Mitsubishi. Yo lo que hago es el dimensionamiento de los equipos y quedan igual. Nos dicen, ah, pero entonces ustedes son los de las condensadoras. No, mi señora, lo que pasa es que las condensadoras y los mini split van de la mano. Bueno, son sistemas que son muy comunes, pero muy difíciles de explicar. Son los de los chillers. No solamente somos los de los chillers, ¿no? Somos las personas que especificamos todo un proceso o las de las torres de enfriamiento. Finalmente somos los llamados los de los aires o los del HVAC, ¿no? Pero pues los sistemas de climatización van mucho más allá. Tienen un proceso largo y tienen muchas opciones y todas son dependen de muchas variables. Entonces, el trabajo de la climatización es bastante arduo, es muy bonito y es muy interesante. Colabora mucho al desempeño energético del planeta
Y yo desde ya los invito a que profundicen en su conocimiento de climatización para ayudar al país, ¿no? Para ayudar al país y poder de pronto mejorar los estándares, códigos con los que estamos trabajando en el país y poder empezar a verdaderamente decir que tenemos eficiencias energéticas, ¿no? Bueno, ¿qué es la climatización del aire? La climatización es una combinación de procesos que desempeñan muchas funciones simultáneamente para acondicionar el aire en frío o caliente, transportarlo e introducirlo en un espacio acondicionado. En este proceso se controla la temperatura, humedad, cantidad de aire en movimiento, niveles de sonido, presiones diferenciales del aire, dentro de los límites del espacio predeterminado, con el fin de brindar confort, bienestar a los ocupantes del mismo. Ahí pueden ver la fuente de esta definición, pueden ver la definición en muchos handbooks de ASHRAE, de diferentes autores, Macena también, y bueno, todos van a llegar a lo mismo. Subrayé unas palabritas, la que dice espacio acondicionado es básicamente el objetivo, ¿no? El objetivo de la climatización es brindar confort al espacio acondicionado. Las palabritas en verde, ustedes las pueden ver, que son las variables del proceso que yo tengo que controlar. El confort y el bienestar son las variables que yo voy a poder medir para saber si ese proceso que yo instalé, ese diseño que yo hice, esa instalación, esa construcción, verdaderamente están funcionando, ¿sí? Y son súper fundamentales para el cliente final, para las personas que están requiriendo la climatización. ¿Cómo se compone la climatización? Entonces, hay unas variables de entrada, un proceso de climatización y un espacio acondicionado. En las variables de entrada tenemos condiciones, condiciones exteriores de temperatura, humedad y condiciones del espacio acondicionado que se empiezan a retroalimentar conforme vamos haciendo el proceso, ¿sí? En el proceso de climatización tenemos las variables nombradas anteriormente y en el espacio acondicionado buscamos un objetivo de confort y bienestar. En la medida en que estas variables de confort y bienestar van alcanzándose, yo voy retroalimentando mis variables de entrada. Entonces, así es básicamente el proceso de climatización. El espacio a acondicionar. Entonces, empezamos el proceso de abajo para arriba, ¿no? Yo empiezo a mirar cuál es el espacio que tengo que acondicionar. Y empiezo a revisar, ok, ¿cuál es el tipo de espacio que yo voy a acondicionar? Que puede ser un lobby, un espacio abierto, una sala de espera de un hospital, de unas oficinas, de un edificio residencial. Puede ser una oficina cerrada para una persona o dos. Pueden ser oficinas abiertas, pueden ser teatros, pueden ser residencias múltiples, una sola residencia, restaurantes, talleres de mecánica, en fin, discotecas, pueden ser hospitales, salas de cirugía, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Empezar a revisar cuál es mi espacio. En este ejemplo de cargas internas y externas, yo les voy a mostrar la imagen de un espacio, de una oficina muy moderna. Es una oficina que últimamente los arquitectos las están haciendo, pues digamos, en espacios abiertos, tienen cielos falsos, digamos, en una parte, son muy bonitas, luminarias descolgadas, mucha ventanería, los sistemas de redes de mecánicos, mecánicos eléctricos, hidrosanitarios se ven y bueno, son muy bonitos. Hay mucha iluminación interior, pero últimamente se está manejando mucha iluminación LED.
Bueno, podemos ver como un ejemplo de una oficina, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Inicialmente, las cargas internas está compuesta ¿por qué? Por las personas, el número de personas. Entonces, cuando se recibe un proyecto, vamos a revisar, ¿ok? Tengo tantas cantidades de personas. ¿Listo? ¿Cómo las determino yo? Pues generalmente el arquitecto manda una cantidad de puestos de trabajo, ¿cierto? Una cantidad de puestos de trabajo. En dado caso que se requiera ser justos, podría uno ceñirse de pronto al plano de seguridad, donde se muestra las salidas de emergencia, la cantidad máxima de ocupantes, pero eso sobredimensionaría un poco el diseño. Lo mejor es guiarse por los puestos de trabajo que se ven en los planos que manda el arquitecto. ¿Qué otra carga interna tenemos? Las cargas misceláneas. ¿Cuáles vienen siendo las cargas misceláneas? Los computadores, una cafetera que haya en esta oficina para prepararse el café, una impresora, un lugar para una impresora, ¿sí? De pronto se puede incluir en cargas misceláneas, pero no como tal como carga miscelánea, sino una carga adicional que se le carga al aire que entra debido a la cantidad de calor que puede disipar el fan, el ventilador del equipo que está suministrando aire. Ahí también puede entrar una carga miscelánea. Y por último tenemos las luminarias, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de un proyecto en donde tenemos los eléctricos, los mecánicos, los hidrosanitarios, pues entonces el eléctrico me va a poder decir y irnos retroalimentando, él me va a decir, no, yo tengo en este espacio tantos watts por pie cuadrado. Ok, así sería perfecto porque sería lo que realmente se va a instalar. Pero cuando no tenemos de pronto esa posibilidad de hablar con el eléctrico, tenemos bastantes ayudas, digamos, de parte de ASHRAE, que es la institución que nos guía como tal en aire acondicionado en estas latitudes. Y podemos revisar, por ejemplo, el Fundamentals, donde nos dice cuántos watts por pie cuadrado debemos instalar o prever en el cálculo, dependiendo el tipo de espacio, si es una oficina, si es una residencia, si es un lobby, si es un auditorio, ¿sí? ¿Qué otras cargas tenemos? Ya empezamos entonces a tener las cargas de envolvente. Entonces aquí podemos ver la ganancia solar en las ventanas. Es muy importante tener en cuenta la ganancia solar en las ventanas. Las ventanas tienen dos tipos de ganancia solar: la radiación y la conductividad, ¿sí? Entonces, el factor de sombra que pueda diseñar o especificar el arquitecto en las ventanas es crucial para nosotros los diseñadores de aire acondicionado. Esto ayuda a disminuir bastantemente la cantidad de carga a remover en el espacio. De todos los métodos que pueden haber, cortinas, overhangs, que son como una especie de, como de techitos afuera, pueden disminuir bastante el factor de sombra que lo que hace es aumentar la carga. ¿Qué otro factor tenemos en la envolvente? La conducción por techos y pisos exteriores, expuestos al exterior. Muy importante. Sabemos que hay techos verdes, sabemos que hay aislamiento. Todos estos materiales nos los brinda el arquitecto y nosotros los incluimos en los cálculos de carga. Y van a afectar grandemente al dimensionamiento del equipo. Al final, eso se va a traducir en un costo y en un consumo energético. Y tenemos conducción de calor por paredes exteriores. Entonces, es muy importante tener la ubicación y localización del proyecto, ¿no? Sabemos que el oeste es una exposición crucial. Y luego tenemos la conducción de calor por particiones. Entonces, las particiones son
espacios aledaños que no están acondicionados y me generan una transferencia de calor de las temperaturas más altas, de los espacios con temperaturas más altas a las temperaturas más bajas. Y por último tenemos las infiltraciones. Las infiltraciones son un tema muy importante y debe ser evaluado en función de, digamos, varios ítems. El primero puede ser la edad del edificio en la que estamos desarrollando el proyecto de climatización. Si el edificio es un edificio nuevo, las infiltraciones no van a ser tan críticas. Si el edificio es un edificio viejo, las infiltraciones pueden ser significativas y hay que evaluarlas para no tener problemas con el confort de las personas. O adicionalmente de pronto con problemas de humedad, si estamos hablando de ciudades muy húmedas. Pero las infiltraciones son realmente cruciales en sistemas de calefacción. Cuando hablamos de sistemas de calefacción, sí es importante, súper importante tener las infiltraciones pendientes. Porque en países donde hay estaciones, cuando tenemos calefacción, el aire caliente adentro del edificio es menos denso y el aire frío a las afueras de las edificaciones es mucho, mucho más denso. Y tiende por diferencias de presiones a entrarse por donde pueda. Entonces, por eso la contabilización de las infiltraciones en el edificio es muy importante en sistemas de calefacción. Aquí les estoy mostrando una tabla y esta tabla es del Fundamentals capítulo 18. Pero no me quedó ahí la cita. En esta tabla yo les puedo mostrar a ustedes la cantidad de carga sensible y latente que tienen las personas según la actividad. Entonces podemos ver, por ejemplo, la diferencia que hay en un trabajo fuerte en una empresa, como el que dice Heavy Work Location Factory, ¿sí? Y tiene 580 BTU. Una persona así emite 580 BTU por hora. Y en latente 870. La diferencia entre sensible y latente, hago un recorderis, es que en latente ya hay cambio de estado. Es cuando hacemos evaporación, cuando estamos sudorando, ¿cierto? Mandando agua al ambiente, sumando agua al ambiente. Y el calor sensible solamente se le traduce en temperatura, ¿sí? Estos son los parámetros que se utilizan para contabilizar la cantidad de carga térmica que van a emanar las personas que están en el sitio, ¿sí? Donde estamos analizando. Ahí está la cita. Ahora las cargas, ¿qué pasa cuando ya tenemos todo eso? Pues vamos a tener una sumarización, una contabilización total de todas las cargas. Las cargas por personas, en sensible y latente. Las cargas misceláneas en sensible y latente, porque pueden haber cargas sensibles en misceláneas. ¿Cuáles pueden ser? Computadores son cargas sensibles. Cafeteras tienen carga latente, tienen carga sensible, no más, perdón. Si estamos hablando de restaurantes, de pronto una cocina, una estufa, ahí hay que contabilizar una carga latente. Entonces esas cargas se van contabilizando. En la iluminación sí todas son sensibles. Y en las cargas por envolvente pues tenemos que contabilizar todas. Infiltraciones, paredes, techos, ventanas. Listo. La localización del espacio. Es muy importante localizar el espacio. Si por ejemplo este espacio, que yo lo veo como un cubito, tiene esta orientación hacia el oeste, pues estamos viendo una carga solar muy grande por las ventanas. Y hay que tenerla en cuenta. Esto es un punto muy importante para que cuando estemos hablando de un grupo de personas que están formulando un proyecto de construcción,
se tenga en cuenta cómo va a ser la localización del edificio, hacia dónde va a estar la parte donde más ganancia solar va a haber y qué cantidad de ventanas va a tener esa parte. Porque esto ayudaría mucho a la disminución del tamaño del equipo de aire acondicionado, ¿sí? Es muy importante decir cuáles son las paredes que tienen cuáles exposiciones, ¿no? Aquí tenemos un resultado corto de las como la contabilización de todas las cargas. Entonces, por ejemplo, tenemos ventanas que están al norte, perdón, paredes que están al norte y al sur. Tenemos la totalidad de las cargas. ¿Cuánto nos da? Tenemos la totalidad de las cargas por puertas, por luminarias, por el ventilador del equipo, por las personas en latente y sensible, por el techo, teniendo en cuenta que el techo, por ejemplo, en este caso es totalmente horizontal. Cuando el techo tiene algunas inclinaciones, pues es totalmente, varía bastante la carga. Y penetraciones de aire, infiltraciones de aire. Y otros dispositivos. Entonces, a la final lo que tenemos para ese espacio es una contabilización de todas las cargas en sensible y en latente, ¿correcto? ¿Qué es importante tener? Estos procesos son casi que simultáneos. Debemos tener casi que todas las variables para poder empezar nuestro cálculo de carga. La ubicación geográfica es muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí está Colombia. Si nuestro proyecto es en Colombia, quiero mostrarles una cosa muy importante. Entonces, esto es una aplicación que tiene ASHRAE, la tiene actualizada hasta el 2017 y la podemos tener en condiciones IP o SI, ¿sí? Acá vemos cómo Colombia tiene diferentes puntos de medición. Los puntos de medición vienen generalmente de aeropuertos, ¿no? De aeropuertos, allí están los puntos de medición y nos pueden brindar la información necesaria para nosotros poder tener en cuenta nuestras variables de entrada al proyecto, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que en Colombia solamente tenemos los puntos de medición de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, no más. Los otros son, esto creo que es Venezuela y este de acá creo que es Quito, Ecuador. Entonces, analicemos esta tabla. Quiero ponerme en El Dorado, Bogotá. Es importante tener esta tabla para analizar nuestros proyectos, porque esta tabla nos brinda primero el 99% de coincidencia de las temperaturas en los meses más fríos, ¿sí? Y yo puedo decir, ok, yo cojo el 99 o cojo el 99.6. Es importante tener estos dos datos y saber cuál de los dos, porque el sistema va a variar bastante en dado caso que yo elija uno o el otro. O puedo decir también, en el caso para analizar los meses más calientes, yo puedo decir, voy a analizar el 0.4% de coincidencia o el 0.1, ¿sí? En ciudades como Bogotá es importante ser precisos, porque Bogotá tiene un clima muy cambiante. Entonces es mejor ser precisos. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, datos como los puntos de temperatura coincidenciales de bulbo seco y bulbo húmedo? Si yo quiero seleccionar una torre de enfriamiento, es muy importante revisar cuál es el main coincident wet bulbo, porque la torre de enfriamiento va a estar regida o alineada con la cantidad de humedad específica que haya en el ambiente, ¿sí? Acá podemos ver
vías para saber cómo podemos formular nuestro proyecto, qué es lo que mejor nos puede sugerir a nosotros el estado de ese clima, ¿cierto? Entonces, todas estas tablas son muy importantes para lograr proyectos realmente eficientes, si los ingenieros quisieran ser concienzudos. Sin embargo, si yo veo Medellín, por ejemplo, Medellín solamente tiene José María Córdoba, que queda como a 2100 metros sobre el nivel del mar. Y Medellín está mucho más abajo, la ciudad como tal. Si mi proyecto queda en Medellín mucho más abajo, ¿yo de dónde saco todos mis datos? Es bastante complejo, ¿cierto? Tendría que buscar más fuentes. Entonces, me parece que es una opinión y creo que esto es una oportunidad para que las personas que quieran incursionar en el tema del aire acondicionado investiguen y puedan aterrizar de pronto más información en más puntos de la ciudad. Porque el aire acondicionado en Colombia cada vez es más requerido. Bien, quería mostrarles también, en relación a lo que les estaba diciendo anteriormente, este es un mapa del International Energy Conservation Code y tiene, las personas de Estados Unidos tienen establecidos cuáles son sus zonas, ¿sí? Las zonas las zonas, el climate zone, las zonas climáticas del país. Entonces, esto es una guía fundamental para un país. ¿Por qué razón? Se los voy a mostrar más adelante. Me parece que es Florida, creo que es 5 o es 4, no recuerdo bien la zona. Pero, por ejemplo, en Florida, para los materiales que yo les hablaba ahorita, pues voy a tener a necesitar un aislamiento de una resistencia de 30, ¿sí? En techos. Pero, por ejemplo, para zonas climáticas donde no son tan húmedas ni calientes, el aislamiento se baja a 20, ¿sí? Y eso es una diferencia en precio. Pero sí también puede decirse que es una diferencia en eficiencia energética. Si yo estoy diseñando en zonas como Florida con aislamientos como R20, pues voy a necesitar equipos mucho más grandes. De pronto gastando más en equipo y hubiera podido tener que gastar menos en aislamiento y ahorrar energía, ¿no? Ahorrar energía, dinero, consumo eléctrico. Entonces, estas tablas quería mostrárselas para que tuvieran, si ya las conocen, me parece muy bien, pero para que tuviéramos todos un lineamiento y un objetivo para que pudiéramos ir hacia allá, ¿no? Hacia lograr que en nuestro país podamos establecer cuáles son los aislamientos realmente que necesitamos para cada ciudad, cuáles son las temperaturas con las que vamos a trabajar, independientemente si está muy cerca o muy lejos a un punto de aeropuerto de una ciudad principal. Entonces hay muchas oportunidades para desarrollar proyectos en donde el aire acondicionado realmente se vuelva un consumo eficiente, porque el aire acondicionado va para allá. De hecho, tenemos a nivel mundial producción de casi el 75% de equipos, 80% de equipos súper eficientes, pero son puestos en lugares donde el diseño no se ha visto como un todo y la eficiencia energética no es integral. Entonces es muy importante y de ahí es el valor de nosotros los ingenieros de climatización. En ser juiciosos y en aprender y en investigar y de pronto en proponer mejoras en nuestros códigos y estándares propios del país. Acá yo les quiero mostrar un mapa que hicieron unas personas en una investigación de un ingeniero de los Andes, una persona un ingeniero o un profesional de la piloto y otra persona de otra universidad del extranjero que no recuerdo cuál es.
hicieron un estudio sobre cómo es el confort en Colombia, y resulta que el confort en Colombia pues todavía es como un poco relegado, porque realmente no se basa en las condiciones del país, ¿sí? Empezando porque no tenemos las indicaciones correctas para poder formular un proyecto desde la construcción, ¿sí? En este artículo también, que ahí está la fuente, si ustedes lo quieren buscar, dice que hasta el 2016, durante 5 años, el consumo de aire acondicionado aumentó en 66%. No me imagino cuánto ha aumentado del 2016 al 2022. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque vamos hacia la sostenibilidad, tenemos que ir hacia la sostenibilidad. Y los ingenieros de aire acondicionado tenemos un papel fundamental. Bueno, esto es un video que quería mostrarles sobre una iniciativa que tiene una empresa en India, ¿sí? Y me parece súper apropiada para este tipo de conferencias. No sé, Melissa, me avisa si están oyendo. Sí. Ahora en este momento no tiene sonido. Debes dejar de compartir, y al momento de compartir pantalla te aparece un cuadro abajo para darle compartir sonidos. Ah, ok, listo. Entonces, espérame un segundo, le digo stop compartir. Exacto, y al cuadrito aparece un recuadro abajo en la parte izquierda que dice compartir sonido. Ahí debes de chulearlo. Ah, listo. Ahora sí. Puedes intentar, dale. Ahora sí. My name is Dr. Tejas Shah. I am a Deputy Health Officer, and as well I am looking after heat action plan in Ahmedabad city. In 2010, there was a heat wave in Ahmedabad, and the temperature reached beyond 46 degrees. Generally, there were around 110 deaths a day. But during those days, the number of deaths per day were increased somewhere around 300 or so. It was a deadly heat wave. We didn't have any system, so we implemented the heat action plan in 2013. We tracked each and every reported heat stroke case and put it on the maps to identify vulnerable zones across the city. To reach the people is the most important part of the heat action plan. During the summer months, we are issuing alerts when the temperature is going to be beyond 45 degrees centigrade. We will call it red alert. We are using multiple ways to reach people: electronic media, print media, radio jingles, and we are sending our grassroots level workers to the areas in which the most vulnerable people are living during the red alert period. We are changing the timings of the schools. We are making sure that there are no power cuts. We are distributing water in all of our bus depots and station, and our hospitals are very much ready. We do training for healthcare providers, how to tackle this heat-related illnesses and what to do in extreme emergencies as well. We have also developed some cool roof system across the city. By application of this cool roof, the inside temperature reduces up to 5 to 7 degrees, and it is also useful to the people that it lowers the electricity bill as well. In 2010, 265 heat stroke cases were reported. In 2016, there was a more deadly heat wave and only 33 heat stroke cases, so the impact is there actually. Nowadays, many cities and many states have adopted heat action plan, and many cities are getting benefits from that.
Bueno, es un video corto, pero quería mostrarles la necesidad, hay veces hace que las personas se pongan las pilas y desarrollen muchas cosas. Y estos techos fríos, o cool roof, también han sido implementados en Nueva York, bueno, y en muchas ciudades. Lo mismo que ustedes pueden ver los techos verdes, y realmente es un ahorro energético. Entonces, desde ahí podemos ayudar mucho. Y pues es una iniciativa que les planteo para que, bueno, confort y bienestar. Entonces, confort, nos guiamos generalmente por el ASHRAE 55. El ASHRAE 55 hace un análisis de los metabolismos de las personas, de su forma de vida, de su forma de alimentación, para sacar cuáles son las temperaturas y humedades para, digamos, específicas para que las personas se sientan a gusto, ¿sí? Porque digamos que no podemos guiarnos en que el usuario sea una mujer y diga, no, es que está muy frío, o un hombre, no, es que está muy caliente, porque eso sucede, ¿no? Por nuestras condiciones diferentes. Pero lo que hizo Estándar 55 fue como hacer una estadística y sacar medias. Entonces, en este caso, pues les estoy mostrando las temperaturas operativas, que son más o menos entre 70 y 75, ¿sí? Donde se siente confort. La parte amarilla ya son velocidades de viento muy altas, en donde ya se pueden sentir climas muy secos, ¿sí? Entonces ahí vemos que las temperaturas generalmente para un diseño son 75 y humedad relativa de 50 y 55. Hablando para zonas como oficinas, centros comerciales, teatros, si estamos hablando ya de áreas limpias, es diferente, ya es un tema diferente, y podrían consultar el ASHRAE 170, ¿no? Que ellos ya saben y especifican cuáles son las requerimientos de aire interior para áreas limpias. Entonces acá podemos ver, si nos movemos mucho a la derecha, podemos ver las temperaturas que se requieren cuando las personas tienen menos ropa, usan menos ropa, y hacia la izquierda cuando usan más ropa. Pero la generalidad sí se mueve un rango entre 70 grados Fahrenheit, 72 grados Fahrenheit y 77 grados Fahrenheit, ¿sí? Y estas humedades relativas, que esta humedad relativa muestra digamos, el parámetro, que son como 55, ¿sí? Más o menos así. Bienestar. Bienestar quiere decir que, bienestar en cuanto al aire, quiere decir aire limpio, saludable, tratado y renovado, libre de partículas y contaminantes, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nosotros no podemos estar recirculando el aire todo el tiempo, porque el aire tiene que renovarse, si no se sufre sobre la enfermedad de los edificios viciados y enfermos, donde las personas realmente se enferman. Y como nuestro objetivo el objetivo de la climatización es dar confort y bienestar a las personas, pues esto es un punto muy, muy, muy importante. Tanto el ASHRAE 62, el estándar ASHRAE 62.1, como el International Mechanical Code en la parte de ventilación, nos habla sobre la cantidad mínima de aire exterior que se requiere por espacio. Entonces, si vemos, por ejemplo, el daycare, un daycare, tenemos máximo 10 personas por 10 FM por persona, y tenemos una cantidad de 0.18 CFM por pie cuadrado, ¿sí? De ahí podemos sacar la cantidad de aire exterior total que se necesita en un espacio,
¿sí? Y por tipo de ocupación. Por ejemplo, en restaurantes son 7 puntos FM por persona. Si ya tenemos las personas, pues tenemos los FM en este apartado que es People Outdoor Rate. Y 0.18 en la parte de Area Outdoor Air Rate, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la cantidad de CFMs que se requieren. También el estándar 62.1 nos dice, ok, este aire es aire clase 2, clase 1. Es muy importante tener en cuenta esto porque cuando estamos haciendo un diseño, no podemos transferir y necesitamos transferir aire. Nosotros no vamos a poder transferir un aire clase 2 a un clase 1, ¿sí? Un clase 1 a clase 2 sí es posible hacerlo, sí se permite. No es un aire contaminado, se considera no contaminado y se puede transferir para hacer cualquier tipo de balanceo de aire. Pero ya transferirlo de 3 a 2 o de 2 a 1 ya no se puede porque estamos transfiriendo aire más contaminado a uno menos contaminado, ¿sí? Entonces, esto también lo pueden encontrar en la sección del IMC, en el IMC en la sección de ventilación. Listo, ¿cómo es el proceso de aire acondicionado? Entonces, después de nombrar todas las variables anteriormente dichas, tenemos el espacio acondicionado y tenemos las variables que el termóstato pues va a setear. Vamos a setear en el termóstato, que él va siempre a tratar de mantener. 75 grados Fahrenheit, 50 a 55% humedad relativa. Generalmente, la salida del serpentín, justo aquí, en esta parte, es de 20 grados Fahrenheit menos que del espacio, ¿sí? ¿Para qué? Para que se haga un delta de temperatura y se pueda remover realmente la cantidad de carga que se está produciendo en el espacio. ¿Y dónde salió esa carga que se produjo en el espacio? Pues la calculé anteriormente, haciendo la contabilización de todas mis cargas totales, ¿verdad? ¿Cómo saco los FMs totales? Bueno, es un proceso en donde yo tengo que analizar cuáles son las cargas sensibles y latentes, ¿cierto? Y según la cantidad, según la ubicación, la altitud del proyecto, yo voy a variar, yo voy a encontrar mis FMs, porque esto realmente es energía. Entonces, en la carga sensible, la energía que yo voy a contabilizar es en los FMs por un factor que me lo da la altitud por un delta T, porque ya dijimos que la sensible es relacionada con la temperatura y la latente es relacionada con la humedad específica. Entonces, si en algún momento hemos visto la ciclometría, las cartas ciclométricas, la humedad específica también varía y varía con la altitud del proyecto. Entonces, los FMs totales van a variar. Sin embargo, hay un rule of thumb que se puede utilizar, pero sí es importante tenerlo en cuenta según la altitud, que eso es lo que hacen los softwares. Y es más o menos de 400 CFM por tonelada de refrigeración. Entonces, bueno, eso se podría utilizar, pero sí vale la pena siempre revisar dónde está ubicado mi proyecto, porque no siempre puede funcionar. Una vez yo tengo la carga del espacio y los FMs totales, entonces yo voy a analizar, ok, ¿cuánto es mi caudal de entrada? Mi caudal de entrada de aire exterior lo analicé anteriormente con la tabla, sacando la cantidad de aire exterior que teníamos, ¿correcto? Y generalmente en proyectos de oficinas, de centros comerciales, bueno, lugares que tengan una cantidad de personas moderada, las equivalencias entre aire total, porcentaje de aire total, de caudal de aire total y caudal de aire exterior, es más o menos 70 y 30%. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a estar retornando 70% y voy a estar ingresando aire exterior 30%, ¿sí? Y voy a tener que una caja de mezcla. ¿Qué pasa con la caja de mezcla? La caja de mezcla va a tener unas condiciones de aire mezclados, como su nombre lo dice, entre el aire exterior y el retorno, ¿sí? Van a ser
un poco menores que la del retorno. El retorno va a estar caliente. Entonces, este punto de la caja de mezcla y el del suministro, entre estos dos puntos voy a lograr sacar el tamaño del serpentín y lo que se traduce el tamaño de mi equipo y de mi sistema de refrigeración. Bueno, pues una vez sacado el sistema de refrigeración, entonces hay innumerables sistemas. Entramos en la gama de los sistemas. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la primera imagen, si quiero un sistema de refrigeración. Entonces ahí sí es donde yo digo, ok, voy a utilizar unas manejadoras con refrigerante. Y las condensadoras van a estar afuera, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza el diseñador y el ingeniero de proyectos a revisar si sí vale la pena poner un sistema de refrigerante, si sí me van a caber las tuberías, si sí alcanza la longitud máxima que pide el fabricante. Bueno, todas estas cosas que hay que revisar. No se puede hacer esto, hay la disposición para utilizar un sistema hidráulico. Entonces utilizamos, como en la segunda imagen, una torre de enfriamiento. ¿Qué me brinda agua de condensación? O utilizamos un sistema de agua fría, como un chiller, ¿sí? O sencillamente podemos utilizar un sistema mini split, como nos pudo haber dicho en algún momento las personas que estaban en algún proyecto. Si utilizamos un sistema mini split, es muy importante entender dónde va a estar localizado y el tipo de espacio. Si es un espacio que requiere aire exterior, pues muy seguramente vamos a necesitar un equipo dedicado que nos ingrese el aire exterior que se requiere por código para que el aire de ese espacio no esté viciado. Si es un sistema que no requiere aire exterior, como un cuarto eléctrico, pues entonces verdaderamente sí se podría poner un sistema mini split. Acá les dejo un video, pero yo creo que ya se nos hizo un poco tarde, sí, pero es muy interesante. Realmente es el mensaje que quisiera mandarles para que ustedes tengan en cuenta el tema de la sostenibilidad en sus diseños y propongan mucho en el país para que podamos avanzar como país. Entonces yo creo que no lo alcanzamos a ver, pero si algo, pues yo se los mando por el link ahorita cuando Melissa me diga. No sé si tienen preguntas, Melissa, ahora sí, tú dirás. Sí, Laura, todavía tenemos algo de espacio, si quieres colocar el video, porfa. No sé si dura mucho o... Perfecto, pues puedo poner una parte, si algo lo paro cuando tú me dices. Vale. This episode is brought to you by Brilliant. Click the link in the description below. A lot of focus is put on generating cleaner energy for a sustainable future, but that's just one piece of the puzzle. What if we could dramatically reduce our energy consumption just by changing the way we build our office buildings and skyscrapers? Imagine a skyscraper with smart windows and walls made from fungus. Yes, fungus. Let's explore green building and the future of construction. And can going net zero really make a difference? I'm Matt Farrell. Welcome to Undecided. Building office buildings and skyscrapers with thousands of pounds of concrete, steel, and other materials is a major contributor to pollution and energy use. But it's more than that. Our homes and office buildings' lighting, heating and cooling, poor insulation, and integration into the surrounding environment have a lasting impact on the energy use and costs. They require larger amounts of power and water to keep comfortable, which just keeps going on indefinitely. Buildings accounted for 28% of energy-related CO2 emissions in 2019. In order to reduce that problem, we need some innovations around how we build our houses, offices, and skyscrapers. And this is where net zero and green buildings come in. These constructions are designed and built with the goal of creating a positive impact on the environment and climate. They can combine energy efficiency and renewable energy to reduce power consumption, benefit the environment, and improve the quality of life for the people that live and work in those buildings. Now, the concept of green building has been scaling from small houses to big offices and skyscrapers around the globe.
Some international certifications have been developed in order to provide clear guidelines on how to do it. The U.S. Green Building Council developed the Leadership in Energy and Environmental Design, it's also known as LEED, to rate green buildings and provide owners with a framework for cost saving, high efficiency, and health for design, construction, operations, and maintenance. Another popular certification is the Building Research Establishment Environmental Assessment Method from the UK, also known as BREEAM. Or BREEAM? BREEAM? Who comes up with these acronyms? Well, anyway, zero energy buildings have on-site renewable power sources like solar panels to try to produce as much clean energy as it consumes. You can't always do 100%, but the goal is to get as much as you can. Now, the power generated during the daytime is consumed by the facility itself. And if there's energy surplus, the building delivers that into the grid to try to compensate for grid energy consumption at night. However, to improve efficiency, energy consumption needs need to be reduced. So heating and cooling and lighting needs to be minimized. To achieve that, it's recommended to integrate things like green roofs, energy-efficient windows with triple-pane glass, and good insulation. Now, net zero buildings are also considered green if they're constructed with non-toxic, eco-friendly, and sustainable materials. They should also use less water and have good air quality so it becomes more sustainable. Some of the simplest solutions you may have already seen where you work. A good start to making a building more efficient is using high-efficiency LED and smart lighting, or occupancy sensors that are hooked up to air conditioning or fan systems. All of those can contribute considerably to reduce energy consumption. But taking things to the next level, engineers and architects can perform advanced analysis through 3D building energy simulation tools to achieve higher efficiencies. Some software like Green Building Studio, Energy Plus, and IES Energy Modeling enable engineers and architects to improve a green building's design in order to increase their sustainability. They can perform a climate analysis and HVAC simulations to optimize what materials to use and how to orient the building for best efficiency. They can see exactly how the building will fare throughout the year before it's even built. Examples of green and net zero buildings have been spreading worldwide over the past decade. In London, for example, Siemens has built the Crystal, one of the greenest buildings in the world. This highly sustainable building is also a unique events venue. It establishes the benchmark for sustainable building design, achieving the Platinum LEED and Outstanding BREEAM accreditation, the most rigorous standards for sustainable design. The Crystal is 70% illuminated by natural light due to its triple glazed windows. Bueno, yo creo que hasta ahí, si ustedes están interesados, pues yo se los puedo mandar por el link, ¿vale? Listo, de acuerdo, Laura. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Nos han estado escribiendo bastante, entonces voy a tratar de leer, leer casi todas. Bueno, nos habían estado preguntando por el tema de las memorias. Realmente no compartimos la presentación por el tema de la propiedad intelectual, pero sí compartimos la grabación sobre el canal de YouTube. Por tarde la voy a subir ahora para descargar el video, o sea que en la jornada PM ya la van a poder encontrar para revivirlo. Entonces empiezo con las preguntas. Nos dicen, se toma como partición las zonas que están ambientadas, pero por un sistema o equipo diferente al de la zona a calcular. Si te refieres, buenos días, Andrés. A ver, si te refieres a que estamos tomando de partición una zona que esté acondicionada por otro equipo, no. No, esa zona no hay que tomarla como partición. Es decir, si yo tengo, voy a volverme en la diapositiva. Bueno, es como complejo. Si yo tengo una zona en la diapositiva, perdón, al lado de mi espacio a acondicionar, que esté ya acondicionado, que yo sé que el proyecto la va a acondicionar, yo no la tomo como partición, porque va a estar acondicionada si sea por otro equipo. ¿Listo? Listo. Voy a continuar. Con respecto a códigos y estándares de nuestro país, ¿tiene usted alguna información sobre el proceso del REDSIT? Hay un documento de febrero con las observaciones hechas al documento propuesto, pero bueno, yo creo que este tema del REDSIT no sería con Laura.
Ese porcentaje puede variar dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad de algunos lugares. No te entendí la pregunta. No especificaron de qué porcentaje están hablando. Los equipos de aire acondicionado deben ser seleccionados por carga sensible y caudal de aire. ¿Los equipos de aire acondicionado? Sí. Deben ser, los equipos de aire acondicionado deben ser dimensionados con carga total. Con carga total. La carga total se compone de sensible y latente, ¿correcto? Entonces, yo tengo que dimensionar los equipos es con carga total. Si tú te refieres a que yo tengo que revisar cuánto es la sensible y la latente para dimensionar, digamos, cuánta cantidad de humedad se me va a llevar del ambiente, bueno, eso es un tema aparte y es un tema psicométrico, ¿correcto? Pero yo el equipo lo dimensiono con carga total. Bueno. Gracias, Laura. Nos preguntan cómo se puede determinar o definir bien la temperatura de diseño. En muchos casos prácticos y diseños hechos por firmas en el país se consideran 72 Fahrenheit y también se pueden 75 Fahrenheit con base en experiencia o prácticas. ¿Cómo saber con qué temperatura puedo trabajar? Digamos que lo recomendado es 75. Como te mostré en la gráfica del Ashra 55, podemos variar entre 70 y 77, ¿sí? Pero bueno, son márgenes que tú le puedes dar a tu sistema. Igual el sistema tiene que también variar y tener unos rangos. Puede tener un rango de 75 más o menos 2 grados, ¿sí? Pero en la generalidad sí deberías trabajar para proyectos y hago aclaración, que no vayan a ser áreas limpias, sí 75 grados Fahrenheit es lo más recomendado. Gracias, Laura. Nos preguntan a partir de cuánto caudal de aire exterior para un espacio determinado, por ejemplo, una oficina con 500 FM de aire exterior, ¿es necesario tener un sistema de extracción o alivio para evitar presurizar positivamente en exceso dicho espacio? Sí. La verdad, siempre se recomienda despresurizar. Siempre lo mejor es que tú puedas despresurizar porque tú no quieres tener salidas de aire a otros espacios, ¿sí? Entonces siempre se recomienda que el diseño, lo que pasa es que esta parte no es como tal del diseño, sino del dimensionamiento del equipo, que es lo que se basa el curso. Pero cuando tú estás haciendo el diseño de los ductos de retorno deberían tener el tamaño del suministro, ¿sí? Refiriéndome al caudal de aire, siempre. Porque en el aire exterior debería haber un damper que varíe, ¿sí? Según la cantidad de temperatura o, bueno, si es muy bueno el control, pues, o la cantidad de CO2 que hay en el ambiente, ¿sí? Entonces, él varía y va ingresando la cantidad de aire que necesita. Pero el sistema de retorno generalmente debe ser igual que el suministro. Es una buena práctica. La presurización se debe tener en cuenta más que todo en espacios grandes como teatros, lobbies, porque ahí es donde vas a tener bastante cantidad de personas, ¿sí? Si tu aire exterior es próximo al 30%, es muy posible que sí tengas que tener una extracción para tener despresurización. Y contabiliza las extracciones que tienes alrededor, de baños, de cocinas, ¿sí? Para que puedas extraer, para que puedas hacer un balance. Es muy importante hacer el balance. Ya en la parte de diseño es muy importante hacer el balance de aire y saber cuánto estás dejando presurizado cada espacio.
Muchas gracias, Laura. Los porcentajes 70% y 30% para renovar aire pueden variar dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura, o tenemos un margen más flexible para zonas de alta humedad y temperatura. Los porcentajes de 70% y 30% son, no son porcentajes fijos. Es decir, yo los puse ahí a manera de ejemplo, ¿sí? Porque si yo tengo una cantidad por ejemplo, tengo un auditorio que tengo 150 personas, es muy probable que tenga una cantidad de aire exterior mayor, del 30%, porque es regido realmente por la tabla del 62.1, en donde me da la cantidad de aire exterior de todo el espacio. Si esa cantidad de aire exterior de todo el espacio es mayor que la cantidad de los CFMs totales regidos por la carga térmica del espacio, pues entonces yo tengo que tener un DOAS, un Dedicated Outdoor Air System, ¿sí? Que si puede variar la cantidad de aire exterior, sí, puede variar utilizándose equipos que se llaman economizadores, los cuales censan la temperatura del aire exterior y varían según, digamos, el momento, ¿no? Entonces, si la temperatura del aire exterior es próxima al punto antes de entrar mejor dicho, al punto de salida del mixing box, pues el economizador va a variar y va a cerrar, ¿sí? O va a abrir. O lo que el economizador es un juego de dampers. Entonces esos son ya sistemas más especializados. Gracias, Laura. También nos preguntan, ¿cuál en dónde se encuentra el procedimiento más ajustado para estimar las infiltraciones de aire a la envolvente? El procedimiento más ajustado. Bueno, realmente ASHRAE tiene un procedimiento en donde se contabiliza las áreas puedes ver en el Fundamental capítulo 1, creo que es, espérame un segundo, yo te digo. Fundamentals 2013, capítulo Fenestration. Capítulo 10 al 12. En ese capítulo tú puedes ver, en esos capítulos tú puedes ver cuál es la metodología que ellos contabilizan para las infiltraciones, ¿sí? Entonces es básicamente entender cuáles son las áreas y a las áreas les dan un porcentaje de infiltración, las áreas de las fenestration, es decir, de las puertas, de las ventanas, les dan, o de las claraboyas incluso también, les dan un porcentaje de infiltración, que es básicamente las hendiduras por donde cuando tú instalas una ventana, pues va a quedar alrededor una hendidura. Entonces, esa sería como el mejor mecanismo para poder hallar las infiltraciones. Sin embargo, también ahí mismo hay ya estandarizados parámetros para si es el edificio nuevo, viejo, y tú puedes estandarizar en tu cálculo si es una infiltración promedio o es una infiltración alta o es una infiltración baja, dependiendo si es el edificio nuevo o viejo o si es calefacción, ¿sí? Muchas gracias, Laura. Con eso cerraríamos las preguntas. Te voy a pedir el favor de que me ayudes con la presentación. Tenemos muchas preguntas con respecto al tema del software y muchas más preguntas pendientes por responder, pero queremos aprovechar el espacio para hacer el lanzamiento de una actividad de formación relacionada con todo el tema que nos ha estado exponiendo Laura.
creo que ya Laura va llegando al punto, es un curso sobre el cálculo y dimensionamiento de cargas térmicas para sistemas de climatización. En esta ocasión, esta actividad va a ser realizada en alianza con el fabricante Carrier y pues el software que vamos a estar utilizando para esta actividad va a ser el de Hub. La licencia va a estar incluida dentro de este curso, el fabricante va a disponerla por 3 meses, es una actividad que solo dura 18 horas, o sea que vamos a tener unos meses más para seguir poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos. Sin embargo, aquí sí le voy a pedir el apoyo a Laura porque sé que hay muchos más software, por ejemplo está el de SHBack de Elite, y no sé qué otro software también podamos mencionar antes de dar el cierre a la actividad que los participantes puedan usar en todo este tema de cálculo de cargas térmicas. Bueno, mira, Hub Carrier es un software muy bueno y ya tiene una migración a 3D, ¿sí? Está el software de TrainTrace, TrainTrace 700 ya está descontinuado y era un software muy, muy bueno también. Pero ellos ya tienen un software en 3D también. Podemos utilizar Energy Plus, podemos utilizar el de IEA, que es la International Energy Agency. Ellos tienen un software y ahí puedes hacer tus cálculos de carga. Me parece que esos, IEA, Energy Plus y SketchUp. SketchUp es una como filial de Energy Plus, me parece. Entonces, esos los puedes buscar en Google y los puedes también utilizar. Listo, Laura, muchas gracias. Para las personas que deseen recibir información sobre esta actividad para conocer el programa académico que pues va a estar liderado por la ingeniera Laura Silva también, nos pueden escribir a los correos de Acaire. María Alejandra, si me puedes colocar escribiendo el correo de Capítulo Norte por ahí, y pues ya nosotros estaríamos enviándoles todo el detalle del componente académico y del componente práctico, porque por eso lo hemos reforzado con este software de Carrier. Para todos, agradecerles su especial acompañamiento. Nos pasamos unos minuticos, pero creo que fue oportuno para disolver todas las inquietudes que cada uno de ustedes nos estuvo escribiendo por el chat. A Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y esperamos pues que nos acompañen en las actividades programadas para los siguientes meses. Para todos un excelente día. Muchas gracias a todos. Bueno, y esto es un proceso de retroalimentación de todos porque el conocimiento nunca acaba. Entonces, pues a la orden cualquier cosa que yo les pueda decir y pues bueno, entre todos podemos ayudar a este país. Bueno, feliz día y hasta luego.